Imagina un escenario en el que una de las masas de agua más imponentes de Europa, Mar del Norte, queda aislada del Océano Atlántico por una barrera gigantesca, diseñada para proteger a millones de personas de las crecientes amenazas del cambio climático. Esta ambiciosa propuesta de represar el Mar del Norte no solo es una de las ideas más audaces en la ingeniería moderna, sino también una de las más controvertidas. Mientras algunos la ven como la solución definitiva para el aumento del nivel del mar y los desastres naturales que acechan a las costas de Europa, otros temen que los riesgos sean aún mayores que los beneficios. Pero, ¿qué secretos oscuros y misterios aguardan en las profundidades de este proyecto? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para controlar el futuro de la Tierra? Este plan podría redefinir la relación entre la humanidad y el medio ambiente, pero las preguntas sobre sus consecuencias permanecen en la penumbra, desafiando nuestra comprensión de lo que realmente significa dominar la naturaleza. El plan para represar el Mar del Norte, conocido como North Sea Enclosure Dam, NSD, ha sido calificado como una de las propuestas de ingeniería más ambiciosas, demenciales y controvertidas jamás concebidas. Este proyecto, que busca construir una gigantesca represa que separe el Mar del Norte del Océano Atlántico, ha captado la atención mundial por su audacia y las implicaciones colosales que tendría para Europa y el planeta. Diseñado como una posible solución a los riesgos crecientes del aumento del nivel del mar debido al cambio climático, este megaproyecto promete proteger a millones de personas en los Países Bajos y costeros de Europa, pero a costa de desafíos técnicos, ambientales y económicos de proporciones gigantescas. El concepto del plan es monumental: erigir dos barreras colosales, una de aproximadamente 160 kilómetros que conecta Escocia con Noruega y otra de 30 kilómetros entre Francia e Inglaterra. Estas estructuras crearían un gigantesco dique alrededor del Mar del Norte, aislándolo de las aguas del Atlántico. La idea es prevenir la inundación de vastas áreas de Europa del Norte, particularmente en países como los Países Bajos, Bélgica y Alemania, donde grandes extensiones de tierra están por debajo del nivel del mar y son altamente vulnerables al aumento del nivel de los océanos. El origen de esta idea, aunque visionario, surge de una realidad cada vez más preocupante. Según estudios recientes, el nivel del mar podría aumentar hasta 1 metro o más para finales del siglo XXI, debido al derretimiento de los glaciares y el calentamiento global. Este incremento pone en grave peligro las zonas costeras, donde viven decenas de millones de personas y se encuentran importantes centros económicos e industriales. Las soluciones convencionales, como la construcción de diques y sistemas de drenaje, ya no son suficientes para hacer frente a la magnitud de la amenaza, lo que ha llevado a algunos expertos a considerar propuestas más radicales como la represa del Mar del Norte. Los defensores del proyecto argumentan que la NSD sería una solución definitiva para proteger las costas europeas del aumento del nivel del mar. Con un costo estimado de entre 250.000 y 500.000 millones de euros, sería una inversión colosal, pero mucho menor que los costos potenciales de reconstruir infraestructuras y responder a desastres climáticos recurrentes. Además, la represa podría ofrecer beneficios secundarios, como la creación de una enorme reserva de agua dulce en el Mar del Norte, que eventualmente podría utilizarse para abastecer a regiones en crisis hídrica. También podría convertirse en un punto de partida para una red de energías renovables, con la instalación de parques eólicos y sistemas de generación hidroeléctrica en la estructura misma. Sin embargo, los desafíos técnicos del proyecto son abrumadores. Construir diques de tal longitud y fortaleza requeriría cantidades masivas de materiales, tecnologías avanzadas y una coordinación sin precedentes entre los países involucrados. La profundidad promedio del Mar del Norte oscila entre 50 y 100 metros, pero en ciertas áreas alcanza hasta 200 metros, lo que complicaría enormemente la construcción. Además, la represa tendría que soportar condiciones extremas como tormentas severas y fuertes corrientes oceánicas durante décadas o incluso siglos. El impacto ambiental es quizás la mayor preocupación. Aislar el Mar del Norte del Atlántico tendría consecuencias profundas y potencialmente devastadoras para los ecosistemas marinos y costeros. Las corrientes oceánicas se alterarían drásticamente, afectando los patrones climáticos y la vida marina en toda la región. Las especies que dependen de las aguas saladas del Mar del Norte para reproducirse y alimentarse podrían desaparecer o desplazarse, causando un efecto dominó en los ecosistemas circundantes. Además, la calidad del agua en el Mar del Norte podría deteriorarse rápidamente debido a la falta de circulación con el océano abierto, lo que provocaría la acumulación de contaminantes y la proliferación de algas tóxicas.
En términos políticos, la NSD plantea interrogantes igualmente complejas. ¿Cómo se repartirían los costos entre los países europeos? ¿Qué ocurriría con las naciones no directamente beneficiadas, pero potencialmente afectadas por las alteraciones climáticas y ecológicas? Además, el proyecto requeriría un nivel de cooperación internacional sin precedentes, algo que podría ser difícil de alcanzar en un contexto político global cada vez más fragmentado. A pesar de estas críticas, el plan para represar el Mar del Norte también ha abierto un debate más amplio sobre las medidas extremas que podrían ser necesarias para enfrentar el cambio climático. Mientras que algunos consideran que proyectos de esta magnitud son inevitables en un futuro, donde el aumento del nivel del mar sea incontrolable. Otros argumentan que estas ideas reflejan un enfoque erróneo, priorizando soluciones técnicas y costosas sobre cambios más sostenibles y necesarios como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la restauración de ecosistemas naturales. En este sentido, la NSD es tanto una propuesta de ingeniería como un símbolo de los dilemas éticos y prácticos que enfrentamos en la lucha contra el cambio climático. ¿Estamos dispuestos a alterar radicalmente nuestro entorno natural para protegernos de las consecuencias de nuestras propias acciones? ¿O deberíamos centrarnos en prevenir esas consecuencias antes de que sea demasiado tarde? La respuesta a estas preguntas definirá no solo el destino de proyectos como la NSD, sino también el rumbo de nuestra relación con el planeta en los próximos siglos. En última instancia, el plan para represar el Mar del Norte sigue siendo por ahora una idea teórica. Pero su mera existencia subraya la urgencia de abordar el cambio climático con la misma audacia y creatividad que exige este desafío global. Mientras tanto, la humanidad debe reflexionar sobre el costo real de este tipo de soluciones, no solo en términos económicos, sino también en lo que significa para el equilibrio de nuestro mundo natural y nuestra capacidad para convivir con él de manera sostenible. ¿Es esta represa una visión de nuestro futuro o una advertencia de los límites de nuestra ambición? Solo el tiempo y nuestras decisiones lo dirán. El proyecto para represar el Mar del Norte, aunque presentado como una solución radical ante el inminente aumento del nivel del mar debido al cambio climático, esconde en sus entrañas una serie de misterios y secretos oscuros que podrían tener repercusiones mucho mayores de lo que se imagina. A medida que los detalles de esta propuesta comienzan a filtrarse, una serie de inquietudes y preguntas sin respuesta se multiplican, desde las implicaciones ambientales hasta los efectos socioeconómicos y políticos. En muchos aspectos, el trasfondo de este megaproyecto es tan complejo y cargado de oscuridad, que al examinarlo en profundidad se revela una trama intrincada de intereses ocultos, riesgos existenciales y dilemas éticos que podrían alterar irreversiblemente la geopolítica y el equilibrio ecológico del planeta. Uno de los primeros y más inquietantes misterios que rodean el proyecto es la verdadera motivación detrás de su creación. Aunque la justificación pública es el aumento del nivel del mar y la protección de las áreas costeras europeas más vulnerables, existen teorías que sugieren que hay intereses ocultos mucho más poderosos en juego. Se habla de la posibilidad de que grandes corporaciones y gobiernos europeos, que controlan vastas redes de infraestructura y recursos naturales, vean en la represa del Mar del Norte una oportunidad para monopolizar el agua dulce. El Mar del Norte, al quedar aislado del Océano Atlántico, se convertiría en una especie de gigantesco reservorio de agua que podría ser utilizado, en teoría, no solo para el consumo humano, sino también para el control de la agricultura, la energía e incluso la geoingeniería. Este control de los recursos hídricos podría permitir a las élites económicas y políticas manipular la distribución de agua en Europa, creando una dependencia aún mayor de los sistemas centralizados de control. A este misterio se suma otro factor sombrío: la enigmática relación entre la industria de la construcción y el complejo militar industrial en Europa. Aunque se niega categóricamente que haya vinculación entre ambos, diversos informes y filtraciones apuntan a que algunas de las empresas involucradas en el diseño y la construcción de la represa tienen conexiones profundas con sectores militares, que en ocasiones han operado a puertas cerradas. El proyecto podría ofrecer una excusa para una exclusiva militar en la zona, facilitando el establecimiento de bases de investigación, almacenamiento de recursos estratégicos o incluso instalaciones de pruebas de armas experimentales, bajo el pretexto de la seguridad nacional frente al cambio climático. La magnitud de la infraestructura implicada hace casi imposible que no existan intereses vinculados con la tecnología de defensa, lo que añade una capa adicional de misterio sobre las verdaderas intenciones detrás de la represa. Pero el componente más oscuro de este plan podría ser el impacto ambiental irreparable que ocasionaría.
La alteración radical de los ecosistemas del Mar del Norte plantea una serie de interrogantes que aún no se han resuelto adecuadamente. Los ecosistemas marinos de la región, que incluyen importantes hábitats de especies como focas, ballenas y aves migratorias, se verían sumidos en una completa transformación. La desconexión entre el Mar del Norte y el Atlántico podría dar lugar a la desaparición de muchas especies o incluso al colapso de todo el ecosistema. Esto podría no solo afectar la biodiversidad, sino también alterar las cadenas alimenticias a nivel global, ya que el Mar del Norte es un componente vital en el ciclo de nutrientes que sostiene una gran parte de la vida marina en el hemisferio norte. Si bien se argumenta que el proyecto podría facilitar el control de la contaminación del mar, algunos expertos temen que los métodos empleados para realizar este aislamiento puedan crear nuevas fuentes de contaminación al atrapar contaminantes y desechos dentro de los confines de la represa. A nivel político, otro misterio que rodea este megaproyecto es la falta de transparencia sobre cómo se manejarían las repercusiones sociales y económicas en las regiones más afectadas. ¿Quién pagaría el precio real de la represa? Si bien los países involucrados parecen haber acordado una distribución equitativa de los costos, no se ha hecho público de manera clara qué regiones sufrirían más los efectos secundarios, tales como desplazamientos masivos de población, cambios en los patrones de pesca y el impacto sobre las industrias que dependen de la economía marina. Si bien los beneficios se presentan en términos de la prevención de desastres y la seguridad, existe la inquietante posibilidad de que las áreas más pobres y vulnerables sean las que más sufran, al verse forzadas a pagar el precio de una solución que beneficia principalmente a las élites urbanas y de alto poder adquisitivo. Las repercusiones sociales y económicas no solo se limitan a los efectos sobre las comunidades costeras, también se extienden a la estructura de poder en Europa. El proyecto podría consolidar aún más el control de las grandes naciones europeas sobre los recursos naturales, especialmente si el agua se convierte en un bien escaso. Si bien los países como los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido serían los más beneficiados por la protección de sus costas, no está claro qué efectos tendría la represa en los países más pobres de Europa, que podrían quedar al margen de la distribución de recursos hídricos y económicos generados por el proyecto. En este sentido, el trasfondo político del proyecto podría estar profundamente vinculado con las tensiones sobre la equidad en la distribución de los recursos naturales, y el proyecto podría terminar exacerbando las desigualdades dentro de Europa. Por último, está el misterio de la viabilidad a largo plazo del proyecto. Aunque los estudios iniciales parecen prometer una solución técnica viable, los costos ambientales y sociales de la represa podrían ser mucho mayores de lo que los expertos anticipan. A largo plazo, el proyecto podría tener efectos colaterales aún más impredecibles, como el aumento de la salinidad en el agua atrapada en el Mar del Norte, la alteración de los patrones de circulación oceánica que regulan el clima europeo, e incluso el riesgo de que la propia represa colapse bajo el peso de las tensiones naturales. Con el cambio climático en constante evolución, la capacidad de la represa para mantenerse operativa podría estar en duda. Además, el posible aumento de la actividad sísmica en la región debido a la alteración de la dinámica del agua podría provocar daños catastróficos en las estructuras involucradas. El plan para represar el Mar del Norte es un proyecto gigantesco que parece ofrecer una solución a una de las crisis más urgentes del cambio climático, pero al mismo tiempo esconde una serie de misterios y secretos oscuros que podrían dar lugar a consecuencias mucho más profundas de lo que se ha anticipado. El futuro de Europa, la relación entre el ser humano y el medio ambiente, y el equilibrio global de poder podrían verse profundamente alterados por las decisiones tomadas en las próximas décadas. El proyecto del Mar del Norte podría ser un avance revolucionario en la ingeniería y la protección del medio ambiente, o podría convertirse en un error catastrófico con consecuencias irreparables para el planeta. Solo el tiempo dirá qué secretos aún guardan las profundidades de este gigantesco proyecto. El futuro del plan para represar el Mar del Norte es incierto, pero su impacto podría ser profundamente transformador en todos los aspectos de nuestra existencia. Si finalmente se lleva a cabo, este megaproyecto cambiaría no solo la geografía de Europa, sino también las estructuras sociales, económicas y políticas de la región. Sin embargo, las preguntas que surgen no se limitan únicamente a si el proyecto es posible desde un punto de vista técnico, sino también a las implicaciones éticas y morales que podría acarrear. Uno de los principales dilemas que plantea el proyecto es cómo equilibrar la seguridad a largo plazo de las comunidades costeras, con los efectos potencialmente devastadores sobre los ecosistemas marinos. La creación de una barrera física que aísle al Mar del Norte del Océano Atlántico generaría una desconexión sin precedentes en un ecosistema interconectado,
lo que podría resultar en la desaparición de especies clave y alterar las cadenas alimentarias que dependen de ese entorno. Esto subraya el eterno conflicto entre los intereses humanos y el medio ambiente. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a intervenir y modificar la naturaleza para protegernos a nosotros mismos, sin considerar las consecuencias a largo plazo? A nivel político y social, el trasfondo del proyecto también revela secretos oscuros, que van mucho más allá de los beneficios inmediatos de la protección contra el aumento del nivel del mar. Si bien las naciones más poderosas de Europa podrían salir beneficiadas al ganar control sobre vastos recursos de agua dulce, las naciones más pequeñas y más vulnerables, tanto dentro como fuera de la región, podrían quedar al margen de los beneficios. Esto podría exacerbar aún más las desigualdades económicas y sociales, reforzando la brecha entre los países ricos y pobres. A medida que el acceso a los recursos hídricos se convierta en un bien más escaso, las naciones y corporaciones con el poder de controlar esta fuente vital podrían dictar las reglas del juego global, estableciendo una nueva forma de dominación en la era del cambio climático. Además, existe la posibilidad de que a largo plazo, el proyecto se convierta en una especie de caja de Pandora de la ingeniería, con efectos secundarios inesperados que podrían desbordar el control de los países encargados de su ejecución. La constante alteración de los patrones oceánicos y las posibles alteraciones sísmicas en la región añaden una capa de incertidumbre que, aunque científicamente anticipada, podría desencadenar consecuencias imprevistas. ¿Podría este proyecto en última instancia provocar desastres aún más catastróficos que aquellos que intenta prevenir? ¿Es posible que la humanidad esté buscando una solución definitiva a una crisis que en realidad requiere un enfoque más holístico y adaptativo? Otro aspecto fundamental del proyecto es el debate sobre su viabilidad económica. Si bien algunos lo ven como una inversión estratégica a largo plazo, los costos del proyecto son astronómicos y su financiación podría desplazar otros esfuerzos más urgentes y sostenibles, como la transición hacia fuentes de energía renovables o la implementación de políticas para reducir las emisiones de carbono. ¿Estamos dispuestos a gastar una cantidad tan colosal en un solo proyecto, mientras el mundo sigue enfrentando problemas globales mucho más amplios y estructurales? El dinero invertido en el trasvase del Mar del Norte podría haber sido utilizado para implementar soluciones climáticas globales que aborden las causas profundas del cambio climático, en lugar de solo tratar sus consecuencias de manera tan directa y costosa. Finalmente, el proyecto es un espejo de nuestra ambición y nuestra arrogancia como especie. La idea de dominar el mar y contener sus aguas con una barrera artificial tan monumental refleja una visión del mundo que ve a la naturaleza no como un sistema interconectado y delicado, sino como un obstáculo a superar. Este enfoque podría ser el reflejo de una falta de comprensión profunda de los límites de la tecnología humana y de la naturaleza misma. En lugar de intentar controlarlo todo, tal vez el enfoque debería ser más acerca de aprender a convivir con el entorno, adaptarnos a sus ciclos y, sobre todo, reconocer que no siempre tenemos el control. El legado de este proyecto, si se llega a realizar, será sin duda uno de los más complejos y controversiales en la historia de la ingeniería. Mientras algunos lo verán como una maravilla tecnológica que salvó a Europa de una catástrofe inminente, otros podrían recordarlo como un ejemplo de los peligros de la intervención desmedida en los sistemas naturales. Como en muchas otras ocasiones a lo largo de la historia, la humanidad estará probando los límites de su poder, y es posible que al hacerlo, también descubra que estos límites son más cercanos de lo que pensaba. El proyecto para represar el Mar del Norte es sin lugar a dudas un símbolo de los dilemas que enfrentamos en un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático. Nos enfrenta a una elección crucial. Seguimos adelante con soluciones tecnológicas monumentales que podrían tener consecuencias imprevistas, o reconsideramos nuestra relación con la naturaleza y adoptamos enfoques más integrados y sostenibles. La respuesta a esta pregunta no solo determinará el futuro de Europa y de los ecosistemas marinos, sino que también marcará el curso de nuestra civilización en los siglos venideros.